empieza a grabar. Ya. Entonces vimos esto, o sea, vimos carne, empezamos a hablar carne, y lo último que quedamos fue en esto, ¿sí? A grandes rasgos, cómo es la cadena productiva de la carne. Que básicamente hay en la cadena productiva de la carne, que esto fue lo último que vimos, ¿sí? Uy. Ah, qué negro. Un poco, voy a cambiar el color de la flecha. ¿Sí? Que básicamente tenemos un productor 1, que es el productor que cría al animal, como dice la canción, yo que lo crié desde potrillo, ¿sí? Famosa canción. Es el que cría el animal, ¿sí? Donde se tienen los animales chiquititos, se les alimenta, ¿sí? Y luego hay otro productor que lo termina el animal, ¿sí? En el fondo, muchas veces, lo que yo les contaba, que es el productor el que uno ve que vende cabritos, o vende chanchos, o sea, que vende en este caso los chanchos, vende ay, se me olvidó cómo se llama el chancho chico, pero bueno, vende los chanchos chicos, o vende terneros, Lechones. ¿sí? Los lechones, gracias. El que vende lechón, el que vende ternero, es este productor, ¿sí? Y después hay otra persona que se encarga de criarlo. Básicamente esto pasa porque los costos, ¿sí? Los costos de terminar un animal para carne son muy altos. Entonces generalmente por eso lo hace un productor 2, ¿sí? Que un productor que tiene más plata, ¿sí? Por eso generalmente hay dos productores. Uno que lo cría y otro que lo termina, ¿sí? Y después de acá, este productor que lo termina, a veces lo vende directamente a una feria desde donde se lleva a la faenadora, o bien se lleva directamente desde la faenadora a la feria, vendido ya como carne, y desde ahí un frigorífico, o bien se lleva desde la faenadora directamente al supermercado, o bien la carne se congela y se lleva desde el frigorífico al supermercado, esto sí es el mercado interno, y de ahí a nosotros, digamos, o bien el animal bien se lleva directamente al frigorífico, ¿sí? O sea, lo procesa el productor 2 inmediatamente lo procesa, o de la faena a la feria y de la feria al frigorífico. En el fondo la cadena esta puede saltarse alguno de estos eslabones, ¿sí? Dependiendo de la capacidad que tenga el productor 2 de faenar al animal. A veces el proceso lo hace el mismo productor 2. Y en este caso siempre va a pasar desde un frigorífico al mercado externo, que es la carne de exportación. ¿Sí? Es un poco como la cadena productiva en Chile, a grandes rasgos. Obviamente que hay actores intermedios, pero esto es a grandes rasgos. Con respecto a las carnes, sí, hablamos un poco de la carne de vaca, sí, hablamos de que junto con la carne de pollo es la más producida, sí, y la carne de cerdo. También hay, como dice acá, lo vimos un poco, que hay bastante ganado ovino, ¿sí? Principalmente en la 12ª región, pero que ya no se produce tanto porque la carne de oveja no se consume mucho y el precio de la lana ha ido disminuyendo. Esto es porque han aparecido nuevos textiles que son más baratos, ¿sí? Textiles sintéticos que son más baratos que el precio de la lana, ¿sí? La producción de aves, que principalmente la producción de aves es la producción, lo que contábamos, de pollo, ¿sí? Ah, alguien me dice la llama, espera un poquito, voy a llamar a alguien. ¿Sí? Voy a llamar a Cristal para que me pide. Un poquito. Un poquito. Ah, no, pero ya está Cristal. ¿Por qué me pide que la llame? Aparte que no me has dado tu número, Cristal, no te puedo llamar. No, broma aparte. No voy a hacer más esa broma porque después se malentiende. ¿Sí? Funado, profe. Funado. Bueno, eh, eh, aves, principalmente lo que más se produce, lo comentábamos la semana pasada, pollo broiler, que es este pollo grandote, ¿sí? Y pavos, ¿sí? Que es lo segundo que más se produce. Esto es lo que es más la gran producción en Chile, que es lo que más se produce y también lo que más se consume. Y cerdo, ¿sí? Que claramente es como una gran joyita, ¿sí? El cerdo últimamente ha crecido mucho y lo conversábamos, lo vimos la semana pasada, que es básicamente porque el cerdo se consume entero, ¿sí? Esto hace que ya los planteles de producción de cerdo cada vez crezcan más, ha aumentado mucho, y en el fondo el productor 1 del cerdo ha disminuido porque ahora todo se hace como desde un productor 2, en el caso del cerdo. O sea, el animal se cría, se recría y se termina en un productor 2. Ya no hay tanto productor 1. Esto de acá es la cantidad de animales que se han faenado,
¿sí? Esto es de cabezas de vacuno, ¿sí? Bovino, ¿sí? Entonces, para que se den cuenta, esto es junio del 2020, hasta el junio de 2020 se han faenado, imagínense, a pesar de que estamos con cuarentena y todo, cerca de más de 400.000 cabezas de vacuno, y eso equivale a 111.800 toneladas de carne, ¿sí? O sea, es bastante. Y esto de acá es la faena de cerdo, ovejas y aves. Fíjense en la comparación entre los 2 años, ¿sí? Fíjense en la comparación entre los 2 años. Por ejemplo, junio del año pasado con junio de este año, ¿sí? El acumulado de junio del año pasado, 266.000, cerdo, 285.000, ovino, 7.800, ovino, 8.200, y fíjense en general ha aumentado. Esto más que nada ha tenido que ver, este aumento en la faena ha sido porque la gente, como está más en las casas, producto de la cuarentena, ¿sí? También ha consumido más, porque ahora, no sé, pues casi todos, antes quizás, no sé, no digo todo el mundo, pero mucha gente comía afuera, ¿sí? Y eso hace que tú no se alimente tanto. Ahora la gente está comprando más carne porque cocina dentro de la casa. Entonces, por eso ha aumentado un poco la producción, ¿sí? La faena, porque el consumo interno ha aumentado ligeramente, ¿sí? Entonces ahí tenemos esto hasta el 2020. Entonces, eso en términos generales de la producción. Vamos a ver un poco con los procesos que sufren los animales. Esto, vamos a hablar de manera Profe, general. Dime. ¿estos datos de dónde son? Estos datos, ahí dice ahí, son datos que lo asocia la Asociación de Producción de Carniceros de Chile, ¿sí? Asociación Chile Carne, así se llama, ACHIC, voy a mandar ahí abajo, Asociación Chile Carne, ahí está, ACHIC, Chile Carne, ¿sí? Que, o sea, ellos hicieron estas tablas, pero los datos se obtienen a partir de ODEPA principalmente. ODEPA junta todas las estadísticas productivas agrícolas en Chile, ¿sí? Si ustedes se meten a ODEPA pueden ver toda la producción de los últimos años, ¿sí? Los precios de producción, ¿sí? La página de ODEPA tiene bastante información, y el INE, que es el Instituto Nacional de Estadística, ¿sí? Básicamente el INE lo ve por consumo, ¿sí? O por exportaciones de repente. El INE y el ODEPA trabajan mano a mano, los dos ven la parte estadística, y de ahí se obtiene la información. Uno la puede sacar libremente, esa información es, eh, digamos, como digo yo, es de todos los chilenos, uno la puede usar para lo que quiera, y en este caso, aquí la Asociación Chile Carne la ocupó para generar estas tablas. Ahí está, abajo está dice ahí para mayor detalle, pueden enviarle contacto. Pero ahí uno puede buscar, ¿sí? En ODEPA, si necesitan hacer un trabajo algún día, se meten a la página de ODEPA y les va a dar estadísticas productivas. Y vamos a ver un poquito ahora las operaciones que se hacen dentro de los animales, ¿sí? Cuando el animal llega a la planta faenadora. En el fondo hemos visto todo, ¿sí? A grandes rasgos, y ahora vamos a ver cómo se procesa la carne, ¿sí? Como dice ahí, se llega el animal a la planta, ¿sí? Se pesa el animal, eso es muy importante porque así uno determina, por ejemplo, si el animal pesa una X cantidad de kilos, esto puede ser el animal que sea, y después yo lo faeno, puedo saber cuánto del animal efectivamente lo convertí en carne. Por decir una tontera, si yo tengo un animal que pesa 600 kilos y saco 250 kilos de carne, puedo hacer una relación entre lo que me costó que el animal llegara a esos 600 kilos y lo que me costó producir esos 250 kilos de carne. Por eso se pesan, ¿sí? Por eso se pesan. Se descargan y se hace una inspección antes del sacrificio, ¿sí? Básicamente esta inspección es para revisar por última vez que no tenga herida, que no tenga a lo mejor, que si llegan a tener heridas, que la herida esté cerrada, ¿sí? Que no esté infectada, porque esto ya lo conversamos. No era sí, con ustedes. Que esta herida, ¿cómo se llama? Se mantenga la inocuidad, ¿sí? Por eso hace una inspección antes. Que el animal, no sé, por ejemplo, tenga todos los dientes, que si me dicen que el animal es de cierta edad, tenga la edad eh, tenga la edad que me indican, eso se hace principalmente, como digo, contando los dientes de los animales, etcétera, etcétera, ¿sí? Los índices de masa corporal se pueden ver a partir de esto, etcétera. Esto, como digo, vamos a revisarlo en términos generales. Esto, obviamente, que de acuerdo al animal cambia un poco los procesos, pero esto en términos generales. Se deja el animal descansando, ¿sí? Más que nada se deja descansando porque durante el viaje el animal se estresa, y si se estresa el animal al momento del sacrificio, o cuando ya se sabe que el animal se va a sacrificar, el animal puede presentar, como dicen la gente, cambia el sabor de la carne cuando el animal está estresado, entonces se le deja relajado. En el fondo es como se dice, se le dan unas vacaciones un rato,
antes de que venga la muerte, ¿sí? Más que nada, como para dejarlo tranquilito. La última cena ahí, las 6 horas antes del sacrificio. Se lleva, se lava el animal por última vez, ¿sí? Y después, como dice, el cajón de noqueo, que básicamente es donde el animal se mata, ¿sí? Y vamos a ver cómo se mata el animal. No vamos a ver, no vamos a ver imágenes, sino que vamos a ver los millones de maneras que hay para matar a un animal, ¿sí? Esto se parece a esa cuestión que dan en la tele como 1000 formas de morir, ¿sí? Si son vegetarianos, disculpen, chiquillos, ¿sí? Les pido disculpas porque yo sé que no es muy agradable. No vamos a ver imágenes, sino que les voy a explicar, ¿sí? Básicamente estos son los procesos, ¿sí? Ahí están los cerdos llevados a la planta de faenamiento, el lugar del pesado, ¿sí? Aquí se llevan, el lugar donde se lavan, ¿sí? Este es el lugar de lavado del animal y el famoso cajón de noqueo del vacuno. Se llama cajón de noqueo porque básicamente se noquean ahí y se matan, ¿sí? Por eso se llama el cajón de noqueo. Que dependiendo, ¿sí? Dependiendo del matadero, el cajón de noqueo uno al animal le hace una cosa o le hace otra cosa. ¿Qué cosas se le pueden hacer al animal para matarlo? Como dice, todos estos son distintos tipos, ¿sí? Distintos tipos. Desde lo más, comillas, desde lo menos amable a lo más amable, ¿sí? Uno, como dice ahí, se mata el animal. Esto es quizás en los mataderos más antiguos, como dice, con un cuchillo, se le mete un cuchillo en el Profe, corazón. papá Dime, trabajó en un matadero y yo lo ¿cómo? acompañaba. Con mi papá trabajamos en un matadero y lo acompañaba a matar a los animales. Y había una persona que le pegaba a los chanchos con un combo en la cabeza y después le Sí. enterraba el cuchillo. Este que dice acá, mira, ese que dice aturdimiento por conmoción, eso. Que básicamente que es lo que dices tú. Se les pega, como dices tú, con un combo, con un martillo gigante en la cabeza y en el fondo le estabas quebrando el cuello y el cerebro. O sea, te digo, es todo bien terrible. Ninguna de estas cosas es, quizás No, una que otra son más amables. sí. Como dice ahí, a los otros se les corta los nervios, ¿sí? En algunos se les da una insensibilización previa, que básicamente esto quiere decir que al animal se le da una especie de sedante, ¿sí? Eso se refiere a la insensibilización previa, ¿sí? Una especie de sedante para que el animal, después yo lo mate y el animal en el fondo al momento de matarlo perdón que diga esto, no haga tanto show, ¿sí? Sé que suena feo, pero básicamente se refiere a eso, como que el animal se quede tranquilo mientras se muere. Esta insensibilización también puede ser por una descarga eléctrica. Básicamente el animal se moja y después se le da una pequeña carga eléctrica para que el animal tenga un choque eléctrico. A veces se mueren por el choque eléctrico, otras veces no, ¿sí? Otras veces simplemente para aturdirlo y a partir de ahí se sacrifica el animal. Otras veces se mete el animal dentro de, como dice acá, de un túnel con CO2 y el animal se va durmiendo a poco, ¿sí? Esto es cuando la gente mete la cabeza en el horno de la cocina para matarse, básicamente es lo mismo, ¿sí? Eh, y en el fondo, lo ideal de esto es que últimamente lo que se ha hecho es que justamente hacer esto de insensibilizar al animal, dejarlo medio aturdido, o bien matarlo a partir de un golpe eléctrico porque el animal se estresa menos. Como dice, de todas maneras, lo que decía la compañera acá, igual se ocupa el combo, sobre todo para los cerdos, porque es muy rápido, ¿sí? Siempre medio en serio, medio en broma, en los mataderos muchas veces hay como, están los que matan al animal y básicamente se les paga por animal muerto, ¿sí? O sea, que cuántos animales puede matar en una cierta cantidad de tiempo, porque básicamente eso es su sueldo, ¿sí? Como digo, últimamente se ha tratado de que la muerte sea lo más, comillas, humana posible para el animal, ¿sí? Comillas. Eh, y por eso se ha procedido a hacer esto, la insensibilización, ¿sí? Porque el animal se queda aturdido y después que yo lo mate el animal no sufre tanto, ¿sí? Pero todavía, por ejemplo, no sé si alguno ha ido al campo, todavía se mata a la gallina, se les corta el pescuezo, ¿sí? O sea, se les tuerce el pescuezo, no sé si alguno lo ha visto. Eh, la oveja en los campos todavía se les pega el corte en la yugular, ¿sí? Se desangra el animal entero, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, eso se sigue ocupando. ¿Sí? Es muy difícil que uno le diga a la persona que vive en el campo y que ha venido, que se alimenta de la comida del campo de la misma manera todo el tiempo, que uno le diga, no, ¿sabe qué? Electrocútelo primero, no sé qué, no. Así que ya lo saben. Entonces,
básicamente se sacrifica el animal, ¿sí? Ahora, por ejemplo, cuando son pollos y son muchos pollos, lo que se hace es que se moja el pollo y se electrocutan todo al mismo tiempo. Eso se está haciendo ahora, por ejemplo, con el pollo. Ahí está, eso es lo que decía del martillo, ¿se dan cuenta ahí? Esto es como un combo, ¿sí? Aquí, ¿sí? Esto es como le pega un solo golpe ahí al animal y se muere, ¿sí? Como dice ahí, dice dónde hay que pegarle al animal, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que dice dónde hay que pegarle al animal para que el animal se muera? ¿Sí? Ahí está. Y te digo, esto es un poco mala onda, perdonen chiquillos, sí, pero es parte de la clase, es parte de los contenidos que hay que ver. En el caso del cerdo, el animal se afirma con esta tenaza y se le pega ahí después, ¡pa! Y el animal se muere inmediatamente. Y posteriormente, como dice acá, el animal cuando ya está muerto, este es el caso de la oveja, por ejemplo, pero también se ocupa para las vacas o para los terneros, el animal se transporta, ¿sí? Y después se afirma porque después viene el siguiente proceso del animal. Aquí el animal está muerto y después viene el proceso de la faena en el fondo, ¿sí? Que es cortar el animal y obtener la carne a partir del animal que está ahí, ¿sí? Esto es lo que la faena, ¿sí? La faena, perdón, acá está la faena, ¿sí? No vamos a ver, tenía unos videos, pero creo que son muy mala onda. Si alguien quiere verlos, se los puedo mandar, pero no los vamos a ver acá porque son un poco mala onda, y aparte que ya es casi la hora del almuerzo y creo que nadie quiere ver algo muy, muy mala onda hasta ahora. Y lo primero que se hace es que el animal se desangra, ¿sí? Se desangra. El animal queda así suspendido y se desangra entero, ¿sí? Que pierda toda la sangre. Eso es lo que se hace. Entonces ahí se alcanza a ver un poco en la imagen de la derecha, perdón, en la imagen de la derecha, cómo se está desangrando el animal, ¿sí? Como dice ahí, por lo menos tiene que estar 2 minutos desangrándose el animal, ¿sí? Y la idea es que, y por eso dice 75%, ¿sí? O esto quiere decir que básicamente la cantidad de sangre, ¿sí? Que tiene que perder el animal al momento de sangrarse es al menos el 75%, por ejemplo, de la sangre que tiene el animal. Es como si el animal, se sabe eso, más o menos, cuántos litros de sangre tiene un animal al momento de matarlo, se sabe eso, y el animal debería perder a lo menos en peso el 75% del peso de la sangre. O sea, si el animal tiene 100 litros de sangre dentro de sí, debería perder por lo menos entre 65 y 75 litros de sangre. Si el animal tuviera 100 litros de sangre dentro de sí, ¿sí? Eso es por qué, porque la sangre, entre otras cosas, ¿sí? Mancha la carne, ¿sí? La sangre tiene muchas veces, no siempre, ¿sí? Muchas veces puede tener ciertas, incluso en ese tiempo, ciertos quizás antibióticos o ciertos químicos que no son malos, pero que pueden afectar el sabor de la carne, ¿sí? Y además, dime. Pero puede ser por un tema de contaminación también, ¿o no? Sí, por un tema de contaminación, porque justamente la sangre se contamina muy rápido, ¿sí? La sangre en sí es buen caldo de cultivo para bacterias y para enfermedades, por eso también se desangra, ¿sí? El animal. Si uno dejara una poza de sangre o el animal con sangre dentro, ese animal probablemente al momento del procesar y todo eso se llenaría de bacterias esa sangre, ¿sí? Porque como dice ahí, es un caldo muy nutritivo para bacterias, para hongos, etc. Profe, entonces, Dime. ¿qué tan recomendables son esas carnes al vacío que venden? Porque esas vienen con sangre. Es que fíjate que no se va toda la sangre. No se va toda la sangre, siempre te queda un poco de sangre, ¿sí? Esa no El problema, contamina la carne, al lo que menos pasa que es que se son, ponga al aire. claro, a menos que se ponga al aire, ¿sí? Mm. Acuerda que además todo esto, sí, en general las plantas de faenamiento se trabaja el animal con temperatura idealmente bastante baja, especialmente después cuando se corta. Esto además viene con otros lavados y otros procesos después, esto es el primer sangrado, pero mira, el animal todavía está con pellejo, ¿te das cuenta? Entonces, todavía viene un montón de procesos y de limpieza y arreglos de la carne, ¿sí? Antes de que digamos, se envase y se manda a los supermercados. Entonces, esto es lo primero, hermano, el sangramiento inicial, ¿sí? Y ahí viene lo que se llama el desuello, ¿sí? Que al animal se le quita el pellejo, ¿sí? Hay desolladores, ahora hay cuchillos desolladores, ¿sí? Pero también se pueden haber máquinas que me permiten que sacarle el cuero al animal. Los cerdos no se desuellan, simplemente se les corta el pelo y es porque el pellejo de cerdo también se consume, ¿sí? Chicharrones, pellejo de cerdo, ¿sí? Todo ese pancito con chicharrones que a ustedes les gusta,
tocino, que a ustedes les gusta, piel de cerdo. Y otras cosas que se hacen también con la piel de cerdo. Así que no se le saca todo el cuero, ¿sí? Simplemente se le corta el pelo, pero el cuero no se le saca al chancho. Porque como lo decíamos anteriormente, el chancho se come entero, 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 entero. Y lo que se hace es que, porque por ejemplo, si yo estoy produciendo cuero, por ejemplo, de vaca, muchas veces ese cuero de vaca se vende. ¿Sí? Si la calidad es buena del cuero, del pellejo de la vaca se vende, por ejemplo, para la fabricación de zapatos o de chaquetas, carteras, no sé. Entonces ahí depende mucho del animal. Ahí están los cerdos, ¿sí? Estas son las desolladoras automáticas, que básicamente es como pelar un plátano, ¿sí? Básicamente eso, el animal se envía por este canal por la desolladora, así se llama, se le pega un pequeño corte, ¿sí? Y el cuero se queda firmado y el animal se va desollando, se dan cuenta aquí en lo que se ve aquí, ¿sí? Básicamente esto lo que está de color oscuro es el cuero del animal que se agarra y el animal como que se va pelando, ¿sí? Después el animal queda sin cuero acá, llega sin cuero al final de la desolladora, ¿sí? Se dan cuenta, el animal entra, como que el cuero se engancha y el animal se va pelando, igual como si fuera un plátano. Y luego, como digo, todo esto, perdón si para algunos, sobre todo para los que son vegetarianos, ¿sí? La evisceración, donde se sacan las vísceras, ¿sí? Las vísceras siempre se eliminan, en algunos casos se guardan porque hay gente que las consume, pero generalmente se limpia un animal, se le sacan todas las vísceras, ¿sí? Todas las vísceras torácicas, en el caso si son vacas, se le saca los ovarios, la vejiga, la glándula mamaria, los testículos, en el caso si son machos, ¿sí? Se le saca todo eso porque eso también es lo que se pudre rápidamente, ¿sí? Las vísceras se pudren rápidamente. Ustedes han visto también esto, se hace hasta con los pescados, ¿sí? Ustedes han visto que con los pescados se saca el animal y lo desviscera, le quitan todos los interiores, ¿sí? Es lo primero que se hace, ¿sí? O sea, después del desollamiento, sí, es lo primero que se hace. Como dice ahí, es principalmente porque como el contenido de las vísceras, el contenido de agua de las vísceras es muy alto, ¿sí? Se pudren rápidamente. Entonces, si se tienen que sacar inmediatamente del animal, y si yo las quiero guardar para producir algún otro alimento, por ejemplo, los chunchules, ¿sí? O las criadillas, que son los testículos, ¿sí? Lo que se hace es, se sacan y se procesan en otro lado y se llevan a frío inmediatamente, ¿sí? A eso se refiere. Y el animal se corta, se divide en dos, que es lo que se ve aquí arriba, ¿sí? El animal como que se abre. ¿Sí? Se abre. Eso es lo que dice ahí, que el animal... Uy, perdón. Que el animal, se dice dos medias canales, ¿sí? Se corta a lo largo y es como eso, que el animal se abre. ¿Sí? Ahí está, sí, fíjense que le están eviscerando, sacándole todas las vísceras a los pollos acá a la izquierda, ¿sí? ¿Creo que son pollos? Sí, son pollos. Ahí se está haciendo el mismo proceso en la vaca y aquí ya está eviscerado el cerdo acá abajo, ¿sí? Ustedes que crean que el costillar que se comen para el 18 se venía de un lugar bonito y que venía así enterito, que uno le hacía así una magia al cerdo y venía el costillar de cerdo enterito bonito, no, si es todo un poco mala onda, ¿sí? Si alguien tiene buen estómago, como digo, yo después le mando unos videos, ¿sí? Y luego, como viste acá está lo que decíamos, el otro lavado, ¿sí? El otro lavado. Ahí Patricio te mando unos videos, ¿sí? El otro lavado. Que esto ya es el lavado para sacarle, como el animal ya está abierto, se puede lavar el animal. Y viste que aquí ya no queda tanta sangre entre medio. Viene siempre con un poquito de sangre, nunca se elimina completamente la sangre, siempre queda un porcentaje de sangre, pero ya no es 25%, quedará un 1, un 0,5%, ¿sí? Por eso se lava, y se dan cuenta, se lava bastante bien el animal queda bastante limpio. Cuando se abre, se limpia las vísceras, y ya está desangrado y sin pellejo, el animal se lava entero, ¿sí? Justamente ahí para eliminar lo que dice, restos de sangre, coágulos, el polvillo de los huesos que queda así, porque el animal al momento de abrirse se rompen algunos huesos, se tiene que limpiar bien esto, súper bien, ¿sí? Esto generalmente se hace después y se lleva a la cámara frigorífica, ¿sí? Y ahí está. Se tiene que llevar inmediatamente a frío porque ahí mejora el aspecto de la carne. La carne ya empieza a tomar el color, ¿sí?
Esos colores más, no tan, digamos, no tan café, empieza a tomar un color más pálido, más color más naranjito, ¿sí? Etcétera. Entonces, mejora el aspecto. Inmediatamente después se tiene que llevar a la refrigeración, ¿sí? Después de que se le sacaron todas las vísceras adentro, ¿sí? Se limpió todo, se refrigera inmediatamente. Y se dan cuenta, ya la carne empieza a tomar un mejor color. Fíjense que antes de lavarse así se ve la carne, mientras está en la refrigeración se ve así la carne. Se dan cuenta que es bastante la diferencia. Fíjense los colores, ¿sí? Que se ve casi blanco, pálido, no muy bonito, y acá abajo ya se ve un color más bonito, que el color con el que uno la consume. Y básicamente está en la cadena, ¿sí? La cadena, ¿sí? Lo que se dice acá. El noqueo, sacrificio y ensangramiento, ¿sí? El desollado cuando se le sacó la piel, corte cabeza aquí en el caso de la vaca se les corta la cabeza, ¿sí? El desollamiento final, se le termina de sacar toda la piel, ¿sí? Está la cabeza colgando. Evisceración, todas las vísceras fuera. El animal se abre en dos, ¿sí? Se cortó en dos, se lava y después se enfría. Y está toda la cadena esto, como digo, estamos tomando el ejemplo de la vaca, pero básicamente todos los animales se tratan más o menos de la misma manera, ¿sí? Entonces ahí se ve. Este es el resumen, ¿sí? Y luego, como dice ahí, a la carne, una vez que ya está dentro de la refrigeración, ocurren una serie de reacciones en la carne, ¿sí? Una serie de cambios dentro de la carne que causan que el sabor de la carne cambie para bien. Eso es lo que quiero que entiendan. Se producen cambios dentro de la carne porque el animal está muerto, ¿sí? Esto hace que se activen ciertas reacciones químicas dentro de la carne, ¿sí? Y eso hace que la carne adquiera un sabor distinto, ¿sí? Es lo que se llama, en lo humano esto también pasa, ¿sí? Obviamente uno no se come al humano, pero esto también pasa en lo que se llama el rigor post-mortem, ¿sí? Las cosas que pasan una vez que se muere una persona, ¿sí? Que cambia el color, que la piel pierde tensión, que se liberan un montón de cosas, que el cuerpo se pone duro con la carne, y todo eso es porque ocurren reacciones dentro del cuerpo, porque el cuerpo deja de funcionar, con la carne pasa lo mismo. Entonces se dan cuenta, son una serie de cosas, de reacciones, no las voy a nombrar todas, pero un poco para que lo entiendan, que ocurren dentro de la carne una vez que el animal está muerto. Cambia el pH, ¿sí? Ciertas partes se convierten en ácido láctico, se sella, que esto dice la permeabilización de las membranas, como que la carne queda medio sellada. Ustedes han visto que la carne no es como que está abierta y desangrándose, sino que pareciera que tuviera como una pequeña capa sellada encima, ¿sí? La carne queda un poquito blanda, ¿sí? Porque como baja el pH, se forma este complejo, ¿sí? La carne se empieza a ablandar de a poco, ¿sí? Obviamente que todas estas reacciones bajo frío están bastante controladas. Si yo dejo la carne al aire libre, todo esto se acelera, ¿sí? Y se pudre la carne. Pero cuando se trata así, bajo frío, las reacciones empiezan a ocurrir de a poco, ¿sí? Y se controlan las reacciones que ocurren dentro de la carne. Porque no puedo dejarla al aire libre a 35 grados, todo esto se acelera y se pudre la carne. No, yo quiero que esto se controle. Por eso tiene que ser inmediatamente llevado a frío, para controlar estas reacciones que ocurren dentro de la carne una vez que el animal está muerto, ¿sí? Ir controlándola de a poco. No, en el fondo lo que quiero que quede claro son un montón de reacciones, no me voy a poner a detallar qué hace cada una, pero pasa todo esto dentro de la carne, ¿sí? Profe, Dime. ¿y cuánto dura el animal dentro del refrigerador? O sea, cuando ya está como en refrigeración, ¿cuánto dura desde que lo mataron? Hasta que, por ejemplo, hasta que te llega a ti a la casa. ¿Sí? Básicamente, mira, lo que pasa es que va a depender mucho del tipo de carne. Hay veces que entre el afaenamiento y todo eso no pasa más de una semana, ¿sí? A veces generalmente no debería pasar más de 10, 15 días. No porque la carne se eche a perder, sino porque a ti también te interesa comprar una carne fresca. Recuerda que esto, muchas veces, voy a volver al 1, ¿sí? Voy a volver un poquito atrás. Recuerda que además todo va a depender de esto, porque la carne muchas veces, ¿sí? Desde el matadero o desde la planta faenadora, se va a ferias, ¿sí? Se va a lugares, no es una feria libre, sino como a lugares de venta de carne, así como el mercado central o el mercado o el terminal pesquero, que uno ve los pescados llegando, ¿sí?
también como por así decirlo, el terminal de carne, donde se llevan los mejores trozos de carne, y es ahí donde, por ejemplo, las carnicerías compran la carne, ¿sí? Entonces esto es como, obviamente que esto se lleva desde la faenadora hacia estas ferias de venta o estos mercados de venta de carne, ¿sí? Manteniendo la cadena de frío. Entonces muchas veces esto puede durar a lo mejor este periodo completo entre que el animal se mató y llega a tu casa, puede pasar 10, 15 días, ¿sí? Pero lo que quiero que quede claro, esos 10, 15 días la carne se mantiene a temperatura cercana a cero o bajo cero, justamente, o incluso más, ¿no? ¿Sí? A veces hasta 10 grados bajo cero, porque lo que no quiero es que esa carne se pudra. Entonces, si esa carne está a baja temperatura desde el momento que el animal ya se procesa, se guarda en los frigoríficos. Si yo la quiero llevar a otro mercado o a otro lugar, sigue estando en un camión frigorífico. El lugar de venta, usted ha visto una carnicería o incluso, no sé, en el supermercado, la parte de la carne hacia atrás, la persona que te corta la carne, ¿sí? Cuando hay carnicería en los supermercados, viene abrigada porque viene desde otro frigorífico adentro. La carne cuando te la venden a ti en la bandeja o te la venden directamente desde la carnicería al supermercado también está fría, ¿sí? O sea, lo importante es que estas reacciones que ocurren, ¿sí? Tú las controles, ¿sí? Y la única manera de controlarlo es manteniendo la cadena de frío. Se pierde la cadena de frío, que eso es algo que ocurre a veces, ¿sí? Y queda la escoba porque la carne se echa a perder. Eso generalmente pasa muchas veces cuando viene la carne. Por ejemplo, acuérdate que cuando conversamos que viene carne de Paraguay acá a Chile, carne de Argentina, carne de Brasil, claro, viene carne de todos esos lugares, y cuando viene a Chile, si ese camión, por ejemplo, se queda en pana, sufre una pana eléctrica, toda esa carne se pierde, porque va a haber perdido la cadena de frío. Entonces, por eso digo, dime. Disculpe. No, dale. No, dale. ¿Cómo lo hacían antiguamente para mantener la carne? Se salaba entera. Pero así, ¿qué tanto se sala? Me imagino que se le aplicaban así como kilos de sal. Se hace lo que se llama un curado un curado. Básicamente, yo tengo un amigo que hizo eso. Tú le aplicabas sal y muchas especias a la carne, varios kilos, ¿sí? Y se enfría y se trataba de guardar en lugares fríos. Y eso hace que se forme como una costra, ¿sí? Alrededor de la carne, y que la carne obviamente cambie su sabor y todo eso. También se secaba y también se ahumaba. Esas eran las primeras maneras Primeras formas de conservación. Sí, el ahumado te conserva la carne súper bien. Y la deshidratación, el charqui, pues piensan en el charqui. El charqui dura infinito, no infinito, pero dura un montón de tiempo. Pero en ese proceso, ¿cuánto duraría la carne? ¿En cuál? Cuando uno las sala, las conserva con sal. La verdad es que no lo sé. Sé que crece bastante, que aumenta bastante la duración, pero no lo sé. No lo sé. No, la verdad es que no lo sé. Sé que dura, no sé, pues tú has visto que de repente... ¿Conocen el jamón serrano? ¿No sé si han comido jamón serrano? Que a veces uno vende esas piernas de jamón. Jamón serrano, imagínate, una pierna que se procesa, se sala, se seca un poco, y el jamón serrano dura perfectamente 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Dura más la carne, pero pierde una consistencia. Pierde la consistencia. Una propiedad para poder prepararla de otra forma. Claro. Profe, Entonces, por eso es lo que uno hace. Dime. yo vi un video de una carne que era para asado, que la tenían cubierta por sal y todo eso, y la tenían en el refrigerador por 50 días. Así, sin congelar, pues la tenían marinando como en sal. Luego se le hizo una costra gigante de carne dura por la sal, y después el tipo la cortó y se la hizo asada. Así, le sacó la parte dura, la hizo asada, y el tipo decía que quedaba mucho mejor la carne haciendo ese proceso asada, así que si compraba y directo a la parrilla. Que hago más tiernas, no sé qué cosas, qué ácido y no sé qué otras cosas se le... ¿Vieron todas estas reacciones? Como dice ahí, gracias por el aporte, lo digo en serio. No. ¿Se dan cuenta? Todas esas reacciones que él mencionaba, que ocurren porque se liberan ciertos ácidos, porque cambia el pH, porque yo cambio la cantidad de, no sé, de todas estas cosas que se forman acá, se pueden controlar, y como decía, se pueden controlar con el frío, se pueden controlar con las sales, o con el ahumado, con todo eso. Y lo que dicen ahí, efectivamente, cambia el sabor de la carne, mejoran algunas cosas, otras cambian distintas, pero eso, y esa es la, comillas,
comillas, la gracia de la carne, ¿sí? Digamos, digo, más allá de que sea vegetariano o no, es que nosotros la podemos consumir de una manera, pero si se procesa, y por eso este ramo habla un poco del procesamiento de la carne, la carne adopta o cambia o mejora o se distribuye de manera distinta y tenemos nuevos subproductos. Pero una vez más, ese subproducto que se obtiene a partir de la carne fresca, va a depender también de la calidad de la materia prima y de los procesos, ¿sí? Pero sí, efectivamente, yo puedo alargar la duración de la carne. Como dice ahí, imagínense, 50 días en sal, marinándose a bajas temperaturas, eso es importante, si bien no está congelada, sino pero la carne está a bajas temperaturas, ¿sí? No congelada, a bajas temperaturas. Eso hace que cuando yo controlo la temperatura en la carne, ¿sí? Y controlo los procesos químicos dentro de la carne, puedo obtener algo súper bueno, ¿sí? El ahumado también, la cantidad de tiempo, yo dije, ahumando la carne va a hacer que la carne también libere otros sabores, ¿sí? Y otras texturas. Y eso depende del gusto de cada persona, como le guste comer la carne o no. De hecho, por ejemplo, un poquito, el otro día mostraban, o también uno lo ha visto a lo mejor de repente, que hay gente que a veces los bifes o la carne para el asado le pega con esos martillos que tienen como puntitas, como que la martilla, así como unos martillos, y después le tira ajo encima, porque el ajo y la cebolla lo que hacen cuando uno recubre la carne con ajo con cebolla, liberan también ciertas enzimas que ablandan la carne, y además la carne se impregna del sabor del ajo y de la cebolla. También se hace, ¿sí? Después uno la puede asar igual. Los coreanos, por ejemplo, cortan la carne bien cortita y la meten en una mezcla de salsa de soya con azúcar y la dejan marinando 2-3 días y después esa carne la asan. Y así un montón de procesos y subprocesos que se pueden hacer la carne para mejorar o cambiar, más que nada, no mejorar, pero cambiar tanto el largo de la duración, pero también el sabor. ¿Sí? Ahí está un poco, se dan cuenta qué pasa con el cambio del pH, ¿sí? Y cuando cambia el pH, la carne, se dan cuenta, y por eso es importante que el pH baje en la carne, porque si se dan cuenta, a medida que baja el pH de la carne, ¿sí? Cambia el color de la carne. Si el pH no baja, la carne va a quedar de un color oscuro, 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 ¿sí? Si se mantiene así tal cual como yo la saqué, la carne no queda un color oscuro, ¿sí? Cuando empieza a bajar el pH, las reacciones que ocurren hacen que la carne cambie de color, ¿sí? Y esto es importante porque si baja demasiado el pH, también la carne queda demasiado pálida y a veces uno ve unas carnes, por ejemplo, carne de vacuno, carne de cerdo que se ve blanca, 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 blanca. Probablemente esa carne esté media ácida, está media pasadita, ¿sí? Por otro lado, si el pH, si la carne está muy oscura, uno sabe que a lo mejor esa carne no pasó tanto tiempo por refrigeración porque el pH no bajó, ¿sí? Entonces ahí uno tiene que darse cuenta, ¿sí? Cómo cambia el color de la carne a medida que cambia el pH. Aquí a la izquierda el pH, aquí las horas después de que faene la carne y aquí los colores, ¿sí? Y esto a grandes rasgos, ¿sí? Un poco el contenido nutricional de cada una de las carnes, ¿sí? La cantidad de agua, de proteína que trae cada carne, ¿sí? De grasas que trae cada carne, se dan cuenta ahí. Por eso la carne de cerdo uno no debería tomarla nunca con cerveza ni con nada frío, porque la cantidad de grasa que tiene la carne de cerdo versus la que tiene la de oveja o la de ave es mucho mayor, ¿sí? 3 veces más que la que tiene un pollo, ¿sí? Calorías también, la carne de cerdo es más calórica, ¿sí? El colesterol, se dan cuenta, fíjense, el colesterol es más alto en la carne de vacuno y de ovino que en la carne de cerdo, ¿sí? Entonces, ahí uno tiene que ver si lo que quiere es comer más grasa o lo que quiere comer más colesterol, uno elige la carne, ¿sí? En general los porcentajes de agua son relativamente parecidos, pero después ya los otros van cambiando. Por último, para terminar aquí con lo de carne, vamos a ver rapidito después cecina, muy rapidito, ¿sí? Lo último que importa, ¿sí? Es esto, ¿sí? El famoso veteado de la carne, ¿sí? La carne, cuando uno la produce, especialmente la carne de vacuno, uno tiene que tener una cierta cantidad de grasa. Esto es lo que se llama el veteado de la carne, ¿sí? Y la cantidad de grasa que tiene la carne hace que la carne tenga también un sabor distinto que la otra, ¿sí? Hay gente que le gusta la carne, por ejemplo, el veteado, muchas veces, por ejemplo, en los lomos, ¿sí? Debería ser bastante bajo, 0, ¿sí?
Pero, por ejemplo, si quiero una carne para asado, el veteado que uno elige para la carne para asado generalmente tiene un poquito más de grasa. Esto se refiere a la cantidad de grasa que tiene, ¿sí? Mientras más blanco, más cantidad de grasa. Pero también esto va a depender, claro, lo dice el marmoleo, exacto. Pero también esto, digo, va a depender de lo que para que uno quiera la carne. A lo mejor la carne que es más para cazuela, probablemente, si uno la ve, si uno quiere hacer una carne a la olla, a uno le conviene que tenga un poquito más de grasa, ¿sí? Entonces esto es muy importante, ¿sí? El veteado. Esto va a inmediatamente influir esto tiene que ver directamente también con el animal en sí. Si un animal tiene más grasa o menos grasa, ¿sí? Eso se regula con la alimentación del animal, ¿sí? La carne puede tener también más veteado o menos veteado. Depende de la raza, ¿sí? Y de la alimentación, de las dos cosas. Hay un factor, gracias Carlos, hay un factor que es propio de la raza, pero también hay un factor que es propio de la alimentación. Se puede regular, se puede alcanzar equilibrio. Obviamente que hay animales que producen más carne, más veteado, ¿sí? Entonces, vamos a ver cecina, rápidamente, muy rápido cecina, para terminar, chiquillos. A ver, cecinas. Esto en verdad es parte 1, es cortito, ¿sí? Un poco ver rápidamente lo que son las cecinas y las diferencias, ¿sí? Como dice ahí, en la producción de cecina, tenemos datos solamente hasta el 2012, ¿sí? Pero ha ido aumentando lentamente la producción de cecina, más que nada porque también ha ido cambiando el rol de la cecina, ¿sí? Y han ido, antes seguramente la cecina uno lo que uno comía era vienesa, pero uno va al supermercado y ahora uno tiene vienesa del sureña, vienesa no sé qué, cada vez aparecen más cecinas, cuando uno va al supermercado, más y más cecinas distintas, ¿sí? Yo tuve la posibilidad de vivir en Europa un tiempo, y vivía en Polonia, y ustedes iban a la parte de cecinas, chiquillos, y habían como 500 tipos de cecinas distintas. No estoy leseando, 500 tipos. Era una barbaridad. Y era como, y preguntaba, ¿y esto para qué? Y me decía, bueno, esta es para asado, y esta se come seca, y esta se hace a la cacerola, y esta para la parrilla, y esta al horno, y esta no sé qué. Y por cada tipo, por cada preparación distinta de cecina, había por lo menos 20, 30 tipos de cecina distintos. A los que les gusta el embutido, para allá era la locura, de verdad. Había cecina que era para el pan, otra cecina que era para asado, otra cecina que no sé qué, era una locura, ¿sí? Una cecina que era un embutido, y el embutido además venía con vinagre, entonces era como si fuera un picle gigante, no sé, una locura. ¿Dónde vivió, profe? En Polonia, viví un tiempo en Polonia. Oiga, ¿y cómo era la salud en general? ¿Alto contenido de grasa o...? Allá, no, la gente era flaca, lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que piensa que ese país, en Polonia, bueno, yo fui en verano, pero en Polonia en invierno tení fácilmente menos 20, menos 28, menos 15 grados bajo cero, entonces... La carne es necesaria. Sí, pues es súper importante comer carne. Comen harta carne, harta masa, sí. En verano quizás comerán más verdurita, pero el resto del año no tanto. Profe, ¿qué fue a hacer allá? Tenía una polola polaca. Sí. Pero bueno, eso era para contarla así, no era para hablar. Es una relación que no terminó bien, ¿sí? No vamos a preguntar qué pasó porque está claro. No terminó bien. Fue una relación, duró como 1 año y medio, pero fue a distancia. En el fondo de ese año y medio, 2/3 del tiempo los pasamos a distancia. Así que igual fue bastante sí, claro. Yo creo que, a ver, del año y medio, claro, yo creo que pasamos 6 meses juntos y el resto a distancia. Así que fue bien agotador. Para que tengan claro eso. Bueno, y aquí está todos los tipos de cecinas que se producen. Los datos más recientes son de 2012, se dan cuenta. Lo que más se produce son salchichas, vienesas y gordas, ¿sí? La gorda esa vienesa que es un poquito más grande. Longanicilla, chorizo, salame, mucha mortadela, mucho salchichón en Chile. Paté y pastas de jamón también son cecinas. Jamones grado 1, grado 2. Fiambres de jamón. Hamburguesa, estoy aumentando la hamburguesa. Probablemente aquí la hamburguesa ya estemos cercanos al 2-3%. Arrollado, otro tipo, ¿sí? Todo esto son
la cantidad de vienesas que se producen, o sea, de cecinas que se producen en Chile. Un mundo, ¿sí? Un mundo, ¿sí? Profe, ¿por qué la gorda ya no se ve tanto en el comercio? Yo creo que porque la gente, por manipulación, yo encuentro, porque generalmente lo que yo siento es que uno va cuando va a las sangucherías, nomás encuentra gorda, y no es tan buena, porque si fijáis, cuando uno se cocina, no sé, pues, está en el apuro y uno se cocina el plato de, no sé, pues, de tallarines con vienesa, no vaya a cocinar una gorda para uno, uno se cocina 2 salchichas y chao, ¿no? 2 vienesas, en vez de tener una gorda que son gigantes. Yo creo que tiene que ver con eso, más que nada con A las lo mejor la preferencias del hamburguesa la público. reemplazó. Claro, claro. Yo creo que eso ha ido aumentando el consumo de hamburguesas eh, eh, por el de, por el de gordo, ¿sí? Pero si van a algún restaurante, o sea, un restaurante, una sandwichería, generalmente siempre tienen sándwiches de gorda, ¿sí? Si algún día Profe, ¿qué es van a... gorda? La gorda es una vienesa grande. Igual que una vienesa, pero grande. Por eso se llama gorda, porque es una vienesa gorda. Es como si fuera, en vez de tener una vienesa, del porte de una longaniza. Pero es una vienesa, por el porte de una longaniza. Antes uno iba al mall, me acuerdo, y la encontraba en los puestos de comida la gorda, pues ahora ya no. Sí, sí, sí. Ahora, como digo, en la sanguchería y en las carnicerías de repente uno encuentra gorda, en ciertas carnicerías. eh, pero, digamos, ya no aparece tanto. Sí, ya cuesta encontrarlo. A menos que uno vaya a la cecinería. Hay una ahí en la sexta región, séptima, se me olvidó cómo se llama. Bueno, ahí si algún día van, o si son de allá, ¿cómo se llaman? Bueno, se me olvidó. La Cecina Soler, ahí cerca de Curicó. Ahí venden gorda. Súper buena. Si algún día alguno va para allá, para Curicó, pasen ahí a Cecina Soler. Preguntan dónde están y les dan sándwiches con... Tienen el fiambrerío lo tienen ahí a la venta y para consumo. Lo vamos a Profe, recordar. Dime. Dime. el consumo que hay acá en esta estadística es obviamente por el tema cultural de cada país, ¿cierto? Sí, sí, sí. Sí. Esto de acá, esto es de Chile, pero por ejemplo, como yo te decía, tú veías los consumos de cecina en Alemania, o en Polonia, o en República Checa, o en Austria, y el consumo de esto, que aquí se te fija, no es tanto, son 250.000 de toneladas, te lo aseguro, no lo sé, como si no lo busco, pero en Alemania el consumo de cecina, yo creo que esto debe estar cerca del 500.000 de toneladas, cerca de las 500.000 toneladas. A ver. A ver. No sé, pero voy a ver si hay alguna cifra así rapidita de vienesa. Y a Mira, pesar de que se habla que, o sea, no es nada de saludable, nada de eso. no, pero la mitad de las cosas que el trago tampoco es muy saludable y uno al 18. Los terremotos son la cuestión menos saludable del mundo y métale terremoto al 18. Claro. Yo digo, para los que toman, ¿sí? Bueno, si no toman lo entiendo, pero El mira, aquí problema dice... de la ah, carne es la explotación. sí. Mira, dice que en Alemania el consumo de fiambres, ¿sí? de cecinas, solo de cecinas, 30 kilos al año por persona. Qué caleta. ¿Sí? 30 Es kilos al año mucho. es mucho, eso en Alemania. ¿Sí? Es O mucho, sea, mucho. verduras comen muy poco, me imagino. Comen harta papa, comen harto. Pero lo que pasa es que igual, si bien comen harto de esto, también tienen, si bien el consumo es alto, también tenés que pensar que tienen estilos de vida más saludables. Yo tengo hartos amigos que resulta que uno puede irse a Alemania con una visa de trabajo temporal. Y tengo unos amigos que se han ido para allá y me dicen, claro, sí, puede que comamos así, pero también todo el verano ellos viven en Berlín, ya a media hora de Berlín tenéis unos bosques gigantes con no sé, lagos gigantes, casi todo el mundo anda en bicicleta,
la gente cuando es la época de verano pasa en los lagos, o sea, tenía un montón de actividad al aire libre, entonces no tiene una vida tan sedentaria como la que uno tiene acá, ¿sí? Las horas de trabajo son menos, el sistema de salud es gratuito, las pensiones son buenas, y al final tú decís, claro, si tú tenés todo en el sistema... No saque pica, por favor. No, sí, pues no, si yo estoy acá lo mismo, pues, estoy igual que usted. Entonces yo digo, claro, si tú te tenés todo eso asegurado, cómete todas las bienesas que quieras, no importa que no sean sanas, pues. De todas maneras hay equilibrio, pues, profe, Claro. siempre. Sí, sí. O sea, hay uno... Son las ventajas y las desventajas, que hay que caer en los equilibrios. También son súper altos consumidores de cerveza, pues. Entonces ahí uno tiene que ir viendo. Y esto es donde se produce la elaboración. Como digo, principalmente las cecinas se producen entre la región metropolitana, más que nada esto está muy asociado a la fábrica de faenas de cerdo, sexta región, y ya en menor medida otras regiones, ¿sí? Entre la sexta y la séptima región y la metropolitana se concentra casi el 61 más 27, 78, 68, como casi el 90% de la producción de cecina en Chile, ¿sí? De la producción. Ahí está, metropolitana 60 y séptima y sexta 27%, o sea, casi el 90% de la producción. ¿Cómo? ¿Dónde exportamos más, Chile? ¿De qué cosa? ¿Cecina o en general? En general las carnes. Yo no lo sé. Uy, parece que están en la presentación de la semana pasada. No me acuerdo. Lo tenía por ahí, pero no me acuerdo. Está, creo, en la... China parece que es uno de nuestros... Sí, sí. Depende, cerdo. obviamente. China, por ejemplo, sí. China nosotros exportamos mucha a cerdo y ave. Y también Estados Unidos. En Chile todavía creo que gran parte de la producción en general se va a Estados Unidos, ¿sí? Estados Unidos, Pero yo los mayores creo... productores de Brasil, ¿Cómo? los ¿Productor de mayores carne? productores, ¿eh? Productor de carne en Sudamérica, en el mundo. En Sudamérica, no es que nosotros importamos carne de Paraguay, Brasil y Argentina, básicamente. La producción en Argentina es gigantesca y en Brasil es gigantesca. Brasil también, o sea, Paraguay también, de hecho es casi una de las, así como acá, la producción de carne sostiene bastante de la economía de producción tanto en Brasil, en Argentina y en Paraguay, ¿sí? Aquí en Chile no tanto, es una producción menor. Nosotros tenemos más competencia con la fruta, entonces. Sí, en términos competitivos sí, sí. Por precio, por calidad, por variación, porque tenemos diversidad de clima a lo largo de todo el país, y eso nos permite que yo pueda obtener uva de mesa a lo largo de 3 meses, porque cosechamos primero la uva de mesa en la tercera, cuarta región, después de la quinta, sexta y metropolitana, y después de la séptima y octava. Entonces imagina que puedes enviar uva de mesa entre épocas distintas, porque tiene una producción escalonada. Entonces son ventajas productivas de Chile que es una gracia, ¿sí? Tienes un clima mediterráneo, ¿sí? Otra cosa muy importante de Chile, que los puertos están súper cerca de las zonas de producción. Tú llegáis desde cualquier zona de producción, llegáis como máximo a 2 a 3 horas en un puerto. En otros países no es así, pues en Argentina las zonas de producción están a 6, 12 horas, 20 horas de los puertos. Acá tú llegáis en 3 horas a un puerto. Todo eso es por qué Chile es tan competitivo en la producción agrícola, ¿sí? Entre algunas de las cosas, ¿no? No se las voy a mostrar, pero las pueden ver con calma, un poco para ir parando acá, ¿sí? Todos estos son los tipos de cecinas que se declaran en Chile, ¿sí? Todos estos, que es salchicha, que es un tipo distinto, longaniza, choricillo, otro tipo, salames y similares, otro tipo, ¿sí? Cada una de estas cosas es lo que define la ley, que son las cecinas que se producen en Chile, ¿sí? Las que se definen en Chile. La ley dice que es cada cosa. Y ustedes se han dado cuenta cuando uno va y compra, por ejemplo, jamón de pechuga de ave, dice pechuga de ave. Y cuando uno va y compra jamón, dice jamón. Y cuando uno compra mortadela, dice mortadela, ¿sí? Cuando dice salame, dice salame. ¿Por qué? Porque la manera en la que se fabrican y lo que se considera un salame o una mortadela o un pernil o una pieta o lo que sea, está definida por la ley. Así como se definía lo que era leche descremada, leche semidescremada, leche reconstituida, la ley también tiene que definir lo que es cada una de las cecinas, ¿sí? Porque si no se hace eso, pueden vender cualquier cosa, ¿sí? Pero la Acá, procedencia de cada producto, ahí está, tiene que ver con eso. Por ejemplo, se define como
Ahí está, ya se dan cuenta. Se define como salchicha, ¿sí? ¿Qué es una salchicha? Entonces la ley, esto lo dice la ley, ¿sí? La salchicha se define como, son cecinas, arriba dice lo que es una cecina, que es una masa homogénea, que ustedes se han dado cuenta que la vienesa, ¿sí? La salchicha, no es algo raro, son generalmente parejitas, ¿sí? Se hace por carne de cerdo, vacuno, también de pavo ahora, ¿sí? Tienen un extra de grasa, extra de aceite, agua, sal, algunas con cuero, otros sin cuero, ¿sí? Y básicamente, en algunos casos, puede ser vienesa ahumada. Pero si se dan cuenta, está súper definido lo que es, versus lo que es una longaniza. Se dan cuenta, la vienesa está cocida y curada, ¿sí? Tiene sal. La longaniza no. Puede ser cruda, puede estar precocida o puede estar cocida. Y ahí ya inmediatamente hay una diferencia. En el caso de la vienesa siempre es carne cocida. En el caso de la longaniza, no. Si ustedes se dan cuenta, uno la vienesa en un ratito la mete al agua caliente, sí, y en un ratito está lista. O en el asado uno deja un ratito la vienesa y ya, chao, se la come en un rato. ¿Por qué? Porque está precocida, ¿sí? La ley lo exige, ¿sí? En cambio la longaniza no. La longaniza a veces viene cruda, ¿sí? Y ahí, y en esto que la masa era toda parejita, ustedes han visto una vienesa es pareja, uno la corta por la mitad y es igual en todos lados. En el caso de la longaniza no, ¿sí? En el caso de la ¿Por qué, longaniza la masa, ¿cómo? por qué esa diferencia? ¿No es sano tenerla cocida siempre? ¿O lo hacen por Eh, eso? yo creo que tiene que ver porque, me imagino que tiene que ver con la procedencia de la carne, me imagino que tiene que ver con eso, porque imagínate que la vienesa, para que no lo sepas, ocupan todos los restos de carne que no, y se muelen y se cocen y se embuten, ¿sí? Me imagino que tiene que ver con que la fabricación de la longaniza es más rústica, ¿sí? Es más rústica. No me preocupa cuando yo muelo la vienesa, el procesamiento de la vienesa, me interesa que quede súper parejito, como ese paté en el fondo que se hace, ¿sí? Antes de cocerlo. Esa masa que se hace, que se muele, que quede bien parejita. Mientras que en la longaniza no me importa. En la longaniza uno le busca otra cosa. Uno en la longaniza está buscando, como dice ahí, mayor contenido de grasa. Fíjense, dice elaboradas con carne de cerdo o vacuno, ¿sí? Se le agrega, ¿sí? Se le agregan otras especias, ¿sí? Generalmente se le agregan mucha pimienta, ají de color, ¿sí? Como dice, pueden o no tener pimentón, ¿sí? Y tiene ingredientes permitidos, tripas comestibles. ¿Se dan cuenta? Es completamente distinto, ¿sí? El proceso de producción de una vienesa, de una longaniza, de una mortadela, ¿sí? Y como dice ahí, y de acuerdo a eso, como digo, es un mundo. Todo esto, la ley define lo que es cada cosa. El paté, otra cosa, ¿sí? Ya es como un puré, ya no es un embutido, ¿sí? Es una pasta, literalmente una pasta. Lo otro era una masa, esto es una pasta, ¿sí? Jamón, es distinto, y así todo, y hay un mundo, y todo esto es una fabricación completamente distinta, y como se define cada producto, es también cómo se procesa, ¿sí? Como digo, no nos vamos a ver con detalle, pero porque son millones, se dan cuenta, son 4 diapos, ¿sí? De qué es cada cosa, pero lo que quiero que entiendan es que, en el fondo, ¿sí? Por ejemplo, una aprieta, ¿sí? Está definida como cierta cosa. No puedo decir, oye, quiero una aprieta de pavo. No, porque la aprieta de pavo se mezcla con grasa de cerdo, ¿sí? Eh, tiene sangre y grasa de cerdo, eso tiene una aprieta. No tiene carne, es sangre con grasa de cerdo mezclada, cocida, ¿sí? Y sangre coagulada, ¿sí? Y como dice ahí, en el caso de la aprieta, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo dice, no puede tener otro ingrediente cárnico, no se le echa más carne, es simplemente sangre coagulada con grasa de cerdo, ¿sí? Y si quiere aumentar el volumen, se le echará cebolla, se le echan nueces, ¿sí? Se le echa arroz, se le echa algún otro cereal, ¿sí? Pero no tiene más carne, ¿sí? Solamente grasa con sangre. Y eso inmediatamente me dice que el producto tiene características distintas. Ven ahí está lo que le decía del tocino. En la capa de grasa salada de algunos animales. La piel del cerdo, ¿sí? Ahí está. Que se le echan sales, ¿sí? Y después uno se la echa ahí a algunos les gusta comerla así nomás y otros se la echa a la lenteja. Como digo,
No vamos a detenernos exactamente en cada una, las pueden revisar ustedes con calma, ¿sí? Pero lo que quiero que entiendan que es un mundo, ¿sí? El famoso queso de cabeza, ¿sí? Yo nunca lo he probado, pero el queso de cabeza es una cuestión media gelatinosa, como lo venden harto en las carnicerías. En el mercado lo venden harto el queso de cabeza, ¿sí? Ahí en La Vega siempre andan vendiendo, o en el mercado, en los mercados más chiquitos siempre venden queso de cabeza. Yo nunca lo he probado, no sé ni a qué sabe ni cómo se come, pero es como una gelatina, ¿sí? Es una gelatina. Como dice y se llama queso de cabeza porque está hecha a partir de la cabeza del ternero o del cerdo, que se cose, ¿sí? Y en el fondo esa grasita que después va quedando cuando uno cose, se convierte en el queso de cabeza. Es un mundo, ¿sí? Es un mundo la asesina, ¿sí? Como digo, y estos son las de Chile. Yo les digo, chicos, de verdad que era una locura, ¿sí? Cuando yo estaba allá era una locura. Nunca había visto tanto embutido juntos. Y raro, además, porque había unas que tú no las podías comer así crudas. Uno las sacaba y eran como una... Que a veces a lo mejor alguno lo ha visto en alguna película, que se comen así como unas vienesas como secas, ¿sí? Y uno las compra así secas y se las va comiendo nomás. Súper raro, ¿sí? Pero es todo un mundo, ¿sí? Eh, el de la asesina, ¿sí? Ahí pueden ver las descripciones de qué es cada cosa, ¿sí? Como dice... si se atreven, hagan ahí unos embutidos, unos patés ustedes, ¿sí? Se puede hacer paté. Se compran un hígado, ¿sí? Se cose, se sala y se muele bien en la licuadora y les queda un hígado. Bastante rico, el paté de hígado. Profe, Dime. profe, ¿por qué en el comercio los patés tienen otro nombre y están hechos de otra cosa? Por Como, ejemplo. por ejemplo, el de ternera es de pollo y cerdo. Ah, buen punto. Yo creo que es por esto que dice acá. Porque si te dice que el paté, por ejemplo, dice, puede ser con carne, el paté puede ser con carne de cerdo y o vacuno, u otra especie, y o de vacuno, y o con o sin cuero de cerdo, y o piel de ave. Básicamente porque el paté es una mezcla de todas las cosas, ¿sí? Por eso dice paté de ternera, porque yo creo que está definido como paté de ternera, pero los ingredientes puede tener un poco de ternera, pero también se le permite que tenga, como dice ahí, y o cerdo, y o ave. O sea, puede tener todas las cosas, porque la ley, fíjate, lo que define paté, no dice simplemente que el paté es una cosa, dice que puede tener una mezcla de carne, y en ese sentido está, la ley dice que el paté es una mezcla de carne, dice paté de ternera, tú lees atrás, tiene ternera 5%, ave 20%, cerdo 30%, pero cumple con lo que dice que es paté, ¿sí? No te estás mintiendo. ¿Te das cuenta? Fíjate que dice que puede tener 3 tipos de carne distintas, y no hay problema con eso. Sí, pero las personas que no saben o no leen la etiqueta, como que piensan que es de ternera. O sea, yo me imagino un vacuno. Me imagino, eso no lo sé, pero me imagino que porque a lo mejor la ley define paté, a lo mejor dice que el paté de ternera debe tener, por decir algo, no lo sé, pero me imagino que el paté de ternera debe tener al menos un 5% de ternera, ¿sí? Y con que tenga el 5% de ternera ya es paté de ternera. Si el paté, si tuviera, por ejemplo, 4% de ternera, no sería paté de ternera. Me imagino que la ley debe definir también la subcategoría. Eso es, por ejemplo, hay harta gente que ha hecho pillerías con eso. Por ejemplo, lo vamos a ver, pero por ejemplo, la diferencia entre jugo y néctar. El jugo, ¿sí? La ley define lo que es un jugo, ¿sí? Cuando creo que el 60 o el 70%, ¿sí? De la fruta que está ahí, por ejemplo, si dice que es un jugo de manzana, creo que es 70, no, creo que 80, no me acuerdo bien en este momento, pero creo que era 85% de todo el material que está ahí tiene que venir directamente desde la fruta. O sea, si es un jugo de manzana, ¿sí? Si es jugo de manzana, todo lo que está ahí tiene que ser casi pura manzana, ¿sí? Procesada. Versus un néctar. Un néctar te pide apenas un 20% de la fruta, ¿sí? El resto pueden ser cualquier cosa, azúcar, saborizantes, colorantes y todo eso. Pero eso se ha prestado de que, por ejemplo, de que yo pueda vender, y que ha pasado con algunos lados, que se venda jugo de naranja, y tiene 80% de naranja, pero a lo mejor el otro 20%, ¿sí? Y ahí uno tiene que ver qué es lo que dicen los ingredientes, a lo mejor para potenciar el sabor, para que tenga más acidez, se le echó un 20% de jugo de limón, ¿sí? O un 20% de jugo de ciruela, ¿sí? Y a pesar de que te lo venden como jugo de naranja, no es 100% pura naranja, ¿sí?
Entonces ahí empiezan estas cosas, que es lo que la ley, como dice el dicho, echa la ley, echa la trampa, ¿sí? Y yo creo que eso tiene que ver también con el paté de ternera. Seguramente el paté de ternera se define que tiene un cierto porcentaje de ternero, cumplen con ese porcentaje, con el mínimo definido por la ley, y después no importa el extra que le eches, ¿sí? En el fondo una piscola, y esto para poner el ejemplo absurdo, una piscola es pisco con Coca-Cola, no importa la cantidad de pisco que tenga. Y eso por eso uno va a lugares y ahí las piscolas están fuertes y en otro lugar las piscolas están suaves. En los dos casos es piscola porque la ley, entre comillas, la gente define que la piscola es pisco con Coca-Cola, no dice las cantidades, ¿sí? Con el paté debe pasar lo mismo, ¿sí? Seguramente se define el paté de ternera con un porcentaje específico. Ya, chiquillos, vamos a dejar hasta acá, ¿sí? Ahí pueden revisar con mayor tranquilidad las definiciones, ¿sí? Como digo, no las vamos a detallar tanto, quería mostrar un poco que se definen súper específico una cosa por sobre la otra, ¿sí? Y vamos a dejar hasta acá, probablemente la próxima clase vamos a ver huevo y un poquito más de cecina, ¿ya? Por si acaso. Así que los dejo hasta acá, chiquillos, que estén muy bien. Chao, chao, profe. Cuídense harto, esta clase Chao, ya está profe. arriba. Chao, gracias. ¿Sí? Chao, Chao, profe. profe. Chao, Chao, también. profe.